soy republicano y moriré republicano. Una historia paralela, pero que fue por esos mismos años. Diario Informaciones. Es el accionista mayoritario Sebastián, no sé si se pronuncia Auger o Auger. Sí. Aparece un artículo... Eso fue antes. Pues lo decía porque salió publicado un artículo en Informaciones que revelaba las demandas y los pleitos internos que había, y se le señaló a usted como el que estaba detrás de aquel artículo. Yo no estaba detrás de aquel artículo, pero lo que es verdad es que eso está relacionado con el periódico Madrid. Y antes de que se cerrara el periódico Madrid, tanto Rafael Calvo Serer como Antonio Fontán en realidad seguían la dirección mía, la política. Entonces, en ese tiempo, Sebastián Auger vino desde Barcelona, que tenía también otra serie de periódicos, para también aceptar mi dirección política. Y el diario de Información, esa es la realidad. Pero no llegó a cuajarse, primero porque yo no tenía absoluta confianza en el tema, porque ya era un complejo de periódicos que yo no podía dominar y se me podía escapar de las manos hacia la reforma, y yo no quería apoyar la reforma. Porque Sebastián Auger era un reformista, como Antonio Fontán también. Por eso, en las reuniones de Rafael Calvo conmigo para dirigir el periódico Madrid, se hacían estando Fontán fuera. Si él era director, pero no la línea editorial y las decisiones las tomaba Rafael Calvo conmigo solos. Usted comentó recientemente en Radio Inter que la operación, digamos, de los famosos artículos No al general de Gaulle, que fue la primera suspensión del Diario Madrid, sí, y luego Lucha por el poder, que fue el cierre habían sido instigados por usted, sí. Uno, para algo que ya se sospechaba, que era para provocar al régimen, y otro que creo que no se sabía, que era porque estaba en una situación de crisis la empresa. La pura verdad. Nadie lo sabía. Y todavía hoy no se sabe. Pero digo la verdad. Me llama un día, yo estaba en mi despacho en la Castellana, y me llama un día Rafael Calvo Serer que si podía ir a acercarme al periódico, que estaba en la General Pardiñas, y acerqué. Allí estaba Rafael Calvo con el gerente del periódico, que era del Cedillo, y Antonio Fontán no, Antonio Fontán estaba en su despacho. Yo fui al despacho de la periódica, y allí Cedillo, el contable, me informa, porque se lo pide Rafael, de la situación del periódico, que estaba en quiebra, pero quiebra ya, no para dentro de una semana. Entonces, que querían ver que yo diera la solución, y enseguida, en un minuto, la di la solución. Digo, muy sencillo. Hay que provocar que el régimen cierre el periódico. Y ya está, nada más. Para que no haya quiebra, para que todo el desprestigio vaya al régimen, y que dé derecho, y que lo haga tan mal, que dé derecho a una indemnización. Que lo cierre y mal. No picaron. Y entonces fue la suspensión. No picó el gobierno, porque fue el primer, digo, hay que hacer una escala hasta que cierren. El primero fue lo que tú has dicho, no al general de Gaulle. Suspendieron el periódico, Fraga, fue Fraga, lo suspende. Hace una comida, invita a Fraga, a Rafael Calvo y a mí. Estaba diciendo Fraga a Luis Valls que estaba dispuesto a cerrar el periódico, que abrirlo, porque no podía suspenderlo más de un mes, pero abrirlo y al día siguiente volver a cerrarlo. Me dirijo a Luis Valls. Le digo, oye, Luis, como yo me imaginaba que el ministro iba a salir por esta onda, que iba a amenazar, viste ya la expectación, que eran las primeras palabras duras que se oye el ministro delante de él. Como sabía que iba a amenazar, ya me he preparado. Y antes de venir aquí, por eso he llegado unos minutos tarde, he estado ya en una embajada que me tenía que dar una contestación, que yo había pedido dinero para sostener el periódico Madrid todo el tiempo que haga falta. Si hace falta un año, pues un año, y que cierre el ministro, que lo cierre todo lo que quiera. Lo que digo es que me da el dinero el gobierno chino de Mao Zedong. Me da el dinero para tal. Pues figúrate tú la reacción de Fraga. Claro, porque Fraga es tan imbécil, es tan tonto, que no se daba cuenta que era una tomadura de pelo. Como era yo, el gobierno de China, de Mao Zedong, en la embajada francesa, yo me llego cinco tanto. Era tan ridículo. Bueno, Fraga, por poco se atraganta, escopiendo, se levantó, me pasó rozando el trozo de filete, no me tocó, afortunadamente, y se fue. Sin despedirse, pegó un portazo y se fue. Entonces Luis dice, ¿qué? Digo, hombre, por lo menos tomarle el pelo a este que se ha creído. Y se salió el periódico, lo abrió y no lo cerró más. Y ya vino Sánchez Bella. Y el nuevo ministro, cuando ya me dijo, claro, porque habían aguantado
a Luis Valls había dado dinero, pero Luis Valls tampoco sabía que estaba quebrado. No se atrevían a decírselo. Entonces le habían pedido dinero para pagar la nómina de un mes y se lo dio. Dijeron, pero no le dijeron la verdad. Entonces ya me llamaron otra vez, oye, que no podemos más. Y digo, venga. Y no fue solo la lucha por el poder, que fue, la lucha por el poder fue un artículo mío, que era la lucha por el poder en el periódico Madrid, que no era la lucha por el poder político, sino la lucha por el poder dentro del periódico Madrid. Y ahí conté cómo el grupo de falangistas, encabezado por Luis Serrat y Alfredo Millas, habían puesto varios pleitos que los habíamos ganado todos, lo fui yo el abogado, 12 pleitos, los gané todos, y ya de acuerdo con el gobierno, y que querían, ya la situación era imposible, y entonces ya me dijeron, ¿qué hacemos? Y como estaban acosados, tal, digo, ya, pues ahora ya hay que ir al cierre automático, porque al otro era una escalada, digo, no, y la escalada es que si digo la lucha del poder, y amenazo, como hay quien lo lea lo verá, que ahí hablaré de Luis Valls, que la lucha entraba del banquero, eso ya no lo tolera el régimen, porque era una banca, el Banco Popular, en lucha contra los falangistas, eso es imposible. Y lo hice, y en efecto, digo, esto en 24 horas está cerrado el periódico, ya lo veréis. Y la indemnización que yo pedía era 690 millones de pesetas de aquella época. Entonces, y yo no cobré nada, ¿eh? No cobré nada. Sí, en esos 690 millones iba incluida una partida mía de 6 millones, como para los daños que tenía que pagar el Estado, mi minuta de 6 millones. Bien, se lo entregan a Ramón Páez. Y Ramón Páez presenta mi escrito, lo presenta, y él añade, como la gente es que tiene fantasía, añade no sé qué concepto de daños morales y tal, y pone 1.000 millones. El Tribunal Supremo admitió los 690 millones que yo había acreditado y cero de lo que él había hecho. Ramón Páez cobró 50 millones. Y yo los 6 me los pagó el Estado. De Periódico Madrid, cero. Que cuesta entender, teniendo el pasado que tenía, teniendo en cuenta que Emilio Romero le había atacado mucho en Puebla. Lo de Guinea, fue el primero que empezó. Él en sus memorias cuenta que él aceptó la dirección de informaciones en una última etapa que no funcionó, no entiendo, porque le nombraron Auger y Antonio García Trevijano. Mentira, falso. No tuvo usted nada que ver. En absoluto, ni la primera noticia que tengo. La crisis cuando se cerró el periódico Madrid, quiso dirigirlo Emilio Romero. Y todo, la noticia que te voy a dar ahora, esta sí que es bonita, porque es otra cosa que no se sabe. Estando cerrado el periódico Madrid, quiso dirigirlo primero Emilio Romero. Yo lo impedí de la siguiente manera. Pero los periodistas del Diario Madrid, que constituían una especie de asociación de periodistas, que fue la primera que se hizo en España, muy pequeña, que la hizo de Santos, que era secretario, era del Opus Dei, y estaba Miguel Ángel Aguilar, que también era del Opus, Oneto. Era también del Opus Dei. De Aguilar, pero completamente, y su mujer también, los dos, y Oneto, y Vicente de Juan, y Vicente, ¿sabes? Todo el grupo este no querían, estaba cerrado, y no querían más que, como ahora, como si fueran unos obreros, el puesto de trabajo. Le importaba poco que fuera Emilio Romero el que dirigiera el periódico, ni la Falange. Y empezaron con Emilio Romero. Y yo sabía que tenía yo la oposición, de ahí arranca la enemistad, casi el odio que sienten por mí estos periodistas del periódico de Madrid, porque yo los denuncié y eran mis enemigos, y yo enemigo de ellos, porque ellos eran unos traidores, no solo a la lealtad hacia Rafael Calvo, y se han apoderado de la fundación, del dinero, la manejan, todo lo que yo hice, viven de eso. Se aprovechan de tener sus gabelas y sus ventajas, pero era gente indeseable. Lo digo de verdad, lo puedes poner así, gente indeseable, traidora por naturaleza, sin escrúpulos morales. En 1976, cuando